amor. Buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto siempre estar aquí una vez más con un nuevo programa, iniciando. Este es el segundo programa que estamos sacando ya a luz. Ya hicimos el primero con el apóstol Hugo, pastor de ustedes precisamente, que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de darnos ese empujón de bendición, que al final de cuentas siempre necesita uno, un ministerio primario que le ayude a uno a direccionar qué es lo que quiere hacer. Creo que en las dos etapas que hemos tenido desde que iniciamos este programa, él ha estado allí. Entonces yo creo que por alguna razón es que Dios ha permitido que eso pase. Entonces hoy los tenemos a ustedes. Vamos a hacer el siguiente programa que va enfocado a tratar de ministrar y de dar a conocer algunas cosas que los matrimonios hemos pasado a lo largo de nuestra vida, y que de alguna forma esto va a ayudar a que algunas otras personas, algunos matrimonios que puedan estar pasando por algún tipo de situación similar a lo que nosotros hayamos pasado, pueda tomar de esa parte una experiencia, o que pueda tomar un consejo, más que nada por el lado de la vivencia que nosotros hemos tenido. Entonces, yo me gustaría que nos comenzáramos presentando para ir como que rompiendo un poco el hielo, ¿verdad? Entonces, les dejo a ustedes la palabra. ¿Comenzá vos, mami? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto tenerlos acá, verdad es que para nosotros es una bendición tenerlos acá, y esperamos que este programa no sea el único que estén ustedes acá, ¿verdad?, de invitados, sino que también podamos cambiar vidas de algunos matrimonios que tal vez están pasando en alguna dificultad, alguna crisis, y de que este programa o esta plática que vamos a tener sea de mucha bendición para muchas familias. Y bienvenidos, y espero que se disfruten este pequeño programa. Entonces, no sé si tienen algo. Cristian, ¿Qué decirnos? presentate. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, noches. No tardes, noches. Bueno, mi nombre es Cristian Ortiz. Yo vengo de la Iglesia Luz de Vida, como decías anteriormente, ¿verdad? El apóstol de la iglesia fue el que aperturó este programa, ¿verdad? Entonces, pues venimos nosotros de ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Astrid de Ortiz, y pues esperamos que los años que Dios nos ha permitido ser matrimonio sea un aporte para familias, como usted dice, matrimonios que están atravesando momentos que nosotros ya atravesamos, y de donde Dios nos ayudó y nos levantó, ¿verdad? Sí, de hecho, el tema o la temática de lo que nosotros hemos querido abordar, yo tal vez como para ir ahondando con algunas cosas, pues con Cristian ya tenemos tiempo de conocernos, trabajamos juntos, y pues hemos ido aprendiendo a convivir, y nos conocemos y nos tenemos cierto grado de confianza. Yo creo que eso ayuda a que nosotros también podamos saber qué tipo de personas son las que son ustedes, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es que con la experiencia vivida, nosotros podamos ir dejando algunas cápsulas de bendición para algunas personas. Me gustaría comenzar tal vez que nos cuenten un poco cómo fue que comenzó ustedes la relación de matrimonio, de conocimiento y de cosas por el estilo. Bueno, así es. Las damas primero. Las damas primero. No, y de hecho, sintámonos tal vez en confianza, Sí, nos sintamos así como que... Fíjense que, pues, yo traía una relación de matrimonio, si se puede llamar así. A los 20 años, pues, me casé, ¿verdad? Quedé embarazada, me casé. Y, pues, fue un matrimonio no planeado. En ningún momento pensamos vivir el uno con el otro, sino que fue por el bebé. A los 22 años, pues, me estaba separando, y el abogado que me estaba asesorando era amigo de mi papá, y ya había visto yo a Cristian en donde trabajábamos, en un banco. Ya lo había visto yo en unos partidos, y desde que lo vi él me gustó, ¿verdad? Entonces,
Pero el abogado me estaba asesorando y esa noche llegamos a la casa del abogado y mi papá, bájate, porque el sobrino de aquel trabaja ahí en donde vos estás. Y yo me bajé y era él y yo, ay, es este. Ya la hice. Ya lo tengo Es él, cerca. dije yo. No, eso no fue nada. Pero él todo presumido, yo nunca te he visto. Y yo, yo sí ya te había visto. Pues ahí lo vi. Y pues luego, él estaba en otro lado, no estaba ni cerca de mí. En el proceso de esa separación, pues una amiga me invitó a una iglesia, empezamos a ir a esa iglesia, habían grupos en casa y también él empezó a ir a ese. También, al tiempo, él también empezó a ir a ese grupo, ¿verdad? Sin conocerse. Sin tener. Ya habíamos hablamos solo esa noche y fue la última, digamos, ¿va? Porque de ahí ya no nos volvimos a ver. Y cuando me trasladaron a mí para la central, ya pues fue más, ya nos empezamos a hablar más, que nos miramos en el grupo y así, pero nada pasaba, ¿verdad? Y ahí fue. Pero eso fue algo curioso porque yo tenía un compañero que le gustaba. Entonces, supuestamente yo le estaba haciendo el conecte a él. Ay, no, pobrecito. Y que sí, me quedé yo con mi hermana. Me quedé yo con mi hermana. Pues sí, pero pues empezamos en la amistad, ¿no? Desde de la iglesia y, porque mi mamá también lo vio danzando en la iglesia y ella dijo, hay un esposo así para mi hija, me decía, ¿va? Ahí está. Entonces dice Cristian, ella me saló, nadie. Pero sí, fueron acontecimientos así y me decía un cliente mío que era pastor, me dijo una vez, si usted quiere un esposo, pídaselo a Dios. Si va a ser el papá de su hijo, pídale que lo cambie. Si no, pídale un esposo y empieza a darle características. Pero la verdad es que no le hice caso en ese tiempo y ya cuando me rendí, cuando vi que definitivamente no pasaba nada, que necesitaba de verdaderamente de Dios, porque yo estaba súper alejada de Dios, le dije, Señor, si tú me vas a hacer un esposo, lo quiero primero que te ame a ti, por sobre todas las cosas, que acepte a mi hijo, que su familia acepte a mi hijo. Y Dios es tan bueno, que no le pedí, lo quiero así, ¿verdad? Pero me lo dio físicamente como a mí me gustaba, ¿verdad? Alto, delgado, ¿verdad? Hasta zurdo. Sí, con muchas características que a mí me gustaban de alguien, ¿verdad? Pues es un proceso que el Señor creo que conoce nuestros corazones y ya nos tiene predestinados para estar con alguien, nos va preparando como que el camino, nos va preparando esa persona, porque sabe cuáles son nuestros, no necesidades por así decirlo, sino que lo que necesitamos como alguien que nos sostenga, pero yo pienso como mujer, ¿verdad? Porque algo parecido me pasó a mí con mi esposo, porque nosotros nos conocimos en la universidad, ¿hace qué? 20 años más o menos, 22 años. No, más 26 años. 6 años. 26, 27 años. ¿Cuánto tiempo? Por ahí. Pero yo siempre así como así, hermanastro, yo siempre le pedía al Señor un hombre que lo amara. Yo antes ni asistía, así como no iba a la iglesia, o sea, no tenía una relación con Dios. Tal vez sí tenía una relación con Dios, pero yo no iba a la iglesia evangélica. O sea, yo poco a poco el Señor me fue cambiando, me fue hablando, me fue mostrando su misericordia en mi vida. Y yo creo que Él hasta el día de hoy ha sido bueno, porque con las características, como dices, o sea, así como yo se lo pedí, como yo lo quería, o sea, así me lo mandó. Pero yo creo que el Señor sabe las intenciones de nuestro corazón y nos ha cuidado hasta el día de hoy y sabe por qué nos mandó a los esposos que tenemos, ¿verdad? Y al principio yo no lo podía ni ver, porque sí, no éramos
como el agua y el aceite, o sea, a mí me caía re mal, o sea, yo no lo podía ni ver, él también, ay, ya viene aquello, o sea, ya viene aquel, entonces, a veces está por molestarlo, yo me quedé en la parte, a ver qué hace. Entonces nos chocábamos mucho, ¿verdad? Pero yo creo que Dios ha sido bueno y nos ha ido cambiando a través de los años, y eso nos permitió conocernos como nos conocemos hasta hoy, todas nuestras cosas, ¿verdad? Y todas los defectos que tenemos cada uno, nosotros los hemos ido perfeccionando en el camino, porque tenemos muchos defectos. Sí. Sí, ¿cómo fue esa parte, Cristian, de abordando lo que comentaba Astrid, esa parte de la unión, digamos, de parte tuya de encajar dentro, digamos, de la vida de Astrid, porque no es lo mismo, digamos, tener una esposa, una relación que, digamos, están haciendo cuando ya ha venido con, digamos, un precedente, no porque eso sea malo, sino porque cómo es esa parte. ¿Cómo se sobrelleva o qué pasa? Pero, ¿sabes cómo lo veo yo? O sea, ¿qué pasa en el pensamiento del hombre y en el corazón del hombre? Porque yo conozco otros amigos que también son cristianos que también han pasado por esa situación. Y no es que sea malo, o sea, sino que yo sé que sí es una bendición esa parte. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Mira, pues yo te voy a ser honesto. Yo en ningún momento pensé eso. Yo lo único que sí tenía bien claro, y bueno, incluso yo se los había dicho a mis papás, a mi mamá más que todo, ¿verdad? Yo se lo había dicho a ella, y porque ella me molestaba mucho, ¿verdad? Y en una ocasión yo le dije a ella, mira, yo aquí a la casa no voy a traer a nadie si yo no me voy a casar con ella. O sea, el día que yo traiga a alguien aquí a la casa es porque con ella me voy a casar, le decía yo a mi mamá. Y efectivamente así fue, o sea, como dice Astrid, ¿verdad? Nosotros nos dejamos de ver un tiempo, de ahí cuando nos volvimos a ver platicamos, fuimos amigos, 2 años, 9 meses más o menos de amistad, no, menos de amistad, fue menos, de noviazgo fue como 2 años, 9 meses, pero cuando de hecho yo le conté a mi mamá, y le dije, ¿te recordás lo que yo te había comentado? Entonces me dijo ella, sí, va. Entonces mira, y fue la primera vez que llegó a ir a la casa. Entonces, ya con el consentimiento, digamos, ¿verdad? De parte de ella, creo que se empezaron a dar las cosas, porque yo no me ponía a pensar realmente en el como decías vos hace un ratito, o sea, en el que ella traía un precedente. No me puse a pensar eso realmente, no me pasó a mí por la cabeza, ay, ¿qué van a decir? O ¿qué van a hacer? O sea, no me pasó por la cabeza realmente eso, sino que o sea, yo solo actué, digamos, al llevarla a la casa, ya mi mamá ya tenía, ella sabido, o sea, ya le dije, mira, ya, aquí ya no te eches para atrás, ¿va? Sí, pues de hecho tu convicción estaba clara con respecto Exacto. a lo que... De lo que quería. Y como decía Ale hace un ratito, ¿verdad? O sea, las cosas no pasan por casualidad. Y Dios definitivamente lo tiene todo planificado, porque, por ejemplo, ya las coincidencias tampoco, ¿ah? Porque cada vez nos topábamos más, cada vez las vistas, digamos, eran más seguidas. Y no eran planificadas. Y no era que nosotros nos pusiéramos de acuerdo, porque, por ejemplo, yo a ella, como ella dice, ¿verdad? Yo no la había visto, ¿no? Cada vez que, como ella dice, cuando íbamos a jugar, yo a ella no la había visto. O sea, no porque yo anduviera buscando a alguien, sino porque no la había visto. En la iglesia, el día que dice que la mamá me vio danzando, tampoco las vi, o sea, me la topé yo esperando afuera ahí para que me fueran a traer, me las volví a topar. Entonces fueron cositas que se fueron una especie dando. como de conexión espiritual que no es planificada, que Yo como creo que, sí. como por decir algo como que la predestinación que ustedes ya traían. Yo creería que sí. O sea, yo, como decían, ¿verdad? Ya Dios todo lo tenía planificado. Y más como dice ella, con las descripciones que había dado, no creo que hubiera otro lugar. Incluso
antes de, bueno, ya teníamos fecha de boda y nos invitó una amiga a cenar a su casa. Sí. Fue, ajá, y dice... Pasaron muchas cositas Sí, por mi pero cabeza. dice, quédense a cenar porque van a venir unos pastores a cenar con nosotros, venían de otro país y nos quedamos. Y cuando oraron por nosotros, el pastor se acercó a Cristian y le dijo, dice el Señor que no dudes más, porque ella es la esposa, la ayuda idónea que yo te escogí. Y yo así como que todavía dudando, ya nos vamos a casar. Ese pedacito sí fue bien complicado porque empezaron a entrar muchas cosas en mi mente. Empezaron a pasar muchas cosas. Como temores. Probablemente sí. Y yo le decía, Señor, bueno, sí, temores. Porque le decía, Señor, ¿qué onda, pues? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿será que de verdad es ella con la que yo me tengo que casar? Decía yo, o con la que yo me voy a casar. ¿Será que sí es ella? Decía yo. Empezaron a haber cositas en ese trayecto en el que yo me ponía, incluso hasta soñaba. O sea, hubo un tiempo de verdad de mucha duda, tal vez, mucha batalla interna. Y ese día, como dice ella, que nos invitó a su amiga y nos dijo, es que invitamos a un pastor, digo, que él viene de tal lado. Entonces, bueno, nos quedamos. ¿Qué puede pasar? ¿Va? O sea, no puede pasar nada más. Pero ese día, cuando él se puso a orar, o sea, nos juntamos así un grupito y él empezó a orar. Pero de repente él empezó a orar por cada uno. Pero cuando llegó conmigo fue que me dijo que dejara de estar dudando, porque ella era la persona que él me había preparado. Impresionante. Entonces, yo le conté a ella eso y le dije, pero, o sea, nadie lo sabía, definitivamente. Solo era un lío mío y con Dios, ¿va? O sea, batallando con Dios, si era cierto, o sea, si era ella, ¿va? Pero ese día que él me dijo eso, dije, oh, no, definitivamente viene de Dios, porque ¿quién más lo sabía, ¿va? Entonces, ahí me confirmó el Señor que ella se había rayado. Que se había rayado. Y dentro de eso, los temores que ustedes han tenido que enfrentar en ese proceso después, porque uno de cierta forma como que piensa que el matrimonio pues todo es bonito, pero se enfrenta en el camino a ciertos retos, a ciertas circunstancias. Sí, en mi caso pues venía, ahí sí que yo ahora digo, ¿verdad? El único ejemplo que tenemos de matrimonio es de nuestros papás, ¿verdad? Es el único ejemplo que tenemos. Y pues venía de una familia junta, pero no unida, de un papá alcohólico y mi mamá que era muy dependiente de él, económicamente, sentimentalmente. Entonces me hizo un carácter muy fuerte. Entonces, aparte las heridas que yo traía, porque tampoco era que había sanado mi corazón, ¿verdad? Porque realmente en la iglesia donde íbamos, como decía el apóstol en el programa anterior, ¿verdad? Que aparte es lo que se hace en la iglesia, que es la prédica, y aparte el pastorado, no teníamos pastor. Entonces no había quien ministrara nuestro corazón, cómo entrar en un proceso de sanidad, ¿verdad? Entonces traía yo todo eso, más pues el divorcio con heridas. Entonces me hizo hacer un carácter tan fuerte que yo quería mandar, ¿verdad? Y yo traía mi corazón herido y cualquier cosa, yo estaba herida, yo estaba a la defensiva, a mí nadie me va a poner el pie en la cabeza. O sea, sí fue bien difícil para él, para él siento yo esa parte, ¿verdad? A que yo no sanara mi corazón. Entonces, sí, ahora veo eso así, que cuando uno llega al matrimonio tiene que ir con un corazón sano, no buscando la felicidad, sino que ya tiene que ir uno feliz. Y para vos, todo nítido. Como Alicia en el País de las Maravillas. No, la verdad es que sí es cierto, o sea, sí fue bien complicado. Y yo hacía un comentario porque yo decía que en una ocasión yo tuve bueno, no era mi jefe, sino que era
un gerente, una gerencia, que él decía que los primeros 5 años del matrimonio eran los más complicados. Pero hasta el día de hoy no es cierto. Porque definitivamente los primeros 5 años sí fueron lío, fueron pleitos, fueron, como decía ella, o sea, ella con su carácter, yo el mío, porque aquí donde me ven, yo también tengo mi carácter. Y no me dejaba mandar. No, entonces definitivamente chocábamos. Sí, chocábamos mucho, o sea, habían cositas que yo decía y a ella no le parecía y cositas que decía y a mí no me parecía. Entonces, la diferencia, digamos, es que yo sí he cedido muchas veces. O sea, yo soy una persona muy evitada de problemas de cualquier tipo. O sea, yo mientras más pueda evitar problemas, yo soy más feliz, digo. Entonces, cada vez que habían problemas, yo trataba la manera de bajarle una rayita para evitar alargar más la situación. Entonces, y hasta la fecha yo así soy, ¿verdad? O sea, yo trato la manera de mantener el silencio total y alejarme un poquito. Pero sí fue bien complicado. Sí, algo que le aprendí a él. En una ocasión, no recuerdo cuánto tiempo llevábamos, discutimos así feo. Y yo me salí de la casa, incluso ella no me quería dejar salir, se pegó en la puerta, y de aquí no te vas, dijo, te quitas y yo me voy, le dije. Entonces la quité de la puerta, y me salí, me subí al carro y me fui. Y yo me subí al carro, iba manejando, y ¿para dónde agarro? Porque ya eran como las 8 de la noche, ¿y para dónde agarro? Y decía yo. Y se me ocurrió irme lejos, y lo más lejos que llegué fue Metrocentro. Entonces me fui a meter al parqueo de Metrocentro, y ahí me quedé, me fui a sentar en una banca, y ahí me quedé pensando. Yo, de verdad, ¿qué hago, señor? Decía yo, ¿qué hago? Yo calculo que estuve ahí una media hora, 40 minutos, 45 minutos tal vez. Y me regresé al parqueo, me metí al carro otra vez. Cuando iba a salir del parqueo de ahí del comercial, iba manejando y dije, ¿para dónde agarro? Y recuerdo en esa noche que salí del comercial, yo decía, señor, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Porque yo para donde mis papás no me voy a ir. Algo le pasó al timón del carro, no sé, pudo haber pasado. Y no pude girar para la izquierda, no me dejó. Y la única opción era girar para la derecha, y agarrar para la derecha era agarrar para la casa, o sea, bajar. Y salí del comercial y, bueno, giré para la derecha y me fui. Pero yo pensando en si llegar o no llegar, incluso dije, me voy a quedar a dormir adentro del carro, dije, esa noche. Pero no lo pude hacer, o sea, llegué a la casa, me bajé, ella estaba esperando, me estaba acabando. Y cuando yo regresé a la casa, nos pusimos a platicar ese día. Y pues se arreglaron las cosas, platicamos y todo el asunto. Y ha sido la única vez, después de todo eso, ha sido la única vez en la que hemos discutido a ese nivel, digamos. Pero tal vez llevamos 2 años, 3 años, tal vez de estar juntos. Pero sí fue feo, la verdad es que sí fue feo. No me gustó. Hasta me recuerdo ahorita hay unas lagrimonas. ¿Sí? No, y es que lo peor del caso es que no sabía para dónde ir, pues, o sea. Porque no tenías a otro lado. O sea, y lo que sí yo tenía bien claro fue decir, bueno, con mis papás no voy a ir, ¿va? El irme para allá es irles a contar qué pasó y no, dije, no les voy a ir a contar yo nada, o sea, ellos tienen sus problemas y no los voy a ir a cargar yo más, ¿va? O sea, no. O sea que Entonces, sí yo creo que eso fue lo más feo, el no saber para dónde agarrar. O sea, como decía hace un ratito, el no tener un pastor, el no tener para dónde agarrar, creo que fue el momento incómodo,
Porque si en ese momento yo hubiera tenido para dónde agarrar, creo que me hubiera pasado por la cabeza en ese ratito es decir, bueno, voy a ir a con el pastor, o sea, lo voy a llamar y le voy a contar y que él me ayude, o sea, porque en ese ratito de verdad estaba solito. O sea, no... Un sentimiento de soledad completo. Sí, porque no poderle contar a alguien, no poder venir, sentarte con alguien y decirle, mira, fíjate que me pasó esto. O sea, de verdad, o sea, estaba así, sin nada, sin no tener para dónde agarrar. Y yo lo vi en ese ratito, tal vez así como que, bueno, ¿qué otra? O sea, mi única opción es regresar, o sea, es lo único que me queda, pues, ni modo, voy a tener que hacerlo. O sea, sí lo pensé eso. Ya. ¿Y usted cómo lo vivió? ¿Usted se recuerda de ese episodio? Yo creo que lo que me mantenía a mí dolida porque nosotros nos casamos y pues en 2 años consecutivos tuvimos pérdidas de bebés, ¿verdad? Entonces yo lloraba, nos alejamos realmente, nos casamos y dejamos de ir a la iglesia. Vivíamos a nuestra suerte. Y entonces pues tuvimos esas pérdidas. Yo me mantenía llorando, él se enojaba, pero yo decía es que él no siente lo que yo siento. Nunca hablamos, o sea, yo no sabía qué había en el corazón de él. Él en total silencio, siempre fue hermético con sus sentimientos, en no decir yo me siento también así, o yo te entiendo lo que estás pasando, o nada, o sea, un total silencio y tal vez eso me mantenía a mí frustrada, ¿verdad? Porque decía, tal vez él no siente lo mismo que yo, o a él no le importó esas pérdidas. A mí sí me dolía porque a mí, bueno, es que vos no te cuidaste, es que fue tu culpa, es que vos has de estar mal, y entonces así como que, y realmente sí estaba mal. Pero no se lo decía yo, ¿va? No era él. O sea, no era yo el que le decía. No, era su familia. Bueno, ahorita Entonces, hay que ponerles manos. pero entonces. realmente sí, había algo físico que había que tratar. Por supuesto. Y teníamos que buscar la ayuda. Pero entonces tal vez en esa parte yo me sentía sola y es tan importante eso porque a veces uno aprende a callar, ¿verdad? O en la infancia a uno le dicen, pues, no tenés que andarle contando a nadie lo que he sentido, o la gente no tiene por qué enterarse. Pero Y eso sí lo aplicaba yo. él lo aplicaba, él lo aplicaba, de la gente no se enteraba de nada, ni yo me enteraba de lo que él sentía, ¿verdad? De si le había dolido, si no le había dolido, si sentía tristeza. Y eso mismo también, tal vez esos eran los enfrentamientos, la frustración, no es tener a Dios en nuestras vidas definitivamente, ¿verdad? Porque aunque sí íbamos a la iglesia ahí nos conocimos, pero lo dejamos. Y entonces empiezan a venir cosas encima, ¿verdad? No solo eso, no solo las pérdidas, sino que yo no tenía trabajo, entonces la situación económica, el peso que él también llevaba de pagar la casa, de todo, mantener todo, ¿verdad? Y esas situaciones también fueron como haciendo que viviéramos irritados, siento yo. ¿Cómo fue esa parte de las pérdidas para vos? Fue bien duro. Porque, como dice ella, o sea, mira, yo soy muy poco de expresar sentimientos, de emociones, soy muy hermético, digamos. Muy difícil que yo comparta ese tipo de cosas. Cuando pasó eso, yo me eché encima, digamos, lo que ella estaba pasando, lo que yo sentía, y como se lo dije a ella, el que no me vea llorar no quiere decir que no sienta algo, pero solo ponete a pensar en algo, le dije. Que si yo me pongo a llorar a la par tuya, ¿quién te va a animar? Si yo solito lloro, pero yo no voy a hablar delante de ti, le dice ese. Entonces tú no sabes cómo me siento yo, pero sí me duele, le dije. Entonces, pero de nada me sirve ponerme a llorar a la par tuya y que los dos estemos tirados. No va a haber quien nos levante. Tiene que haber alguien que se haga el fuerte, le dije. Te echaste la carga emocional. Entonces, emocionalmente yo me lo eché todo encima y delante de ella yo era
el más macho, dijo aquel, o sea, Pero de era, repente era, ella era, pero era él- el más valiente, o sea, según yo era el más valiente, ¿va? Porque delante de ella yo estaba de lo más normal. cuando tal vez ella lo que andaba queriendo era no te quería ver normal. Ella lo que quería era verte sufrir con ella. Algo Probablemente así. eso era lo que ella quería. Expresar las emociones que tenía. Tal vez, saber qué él Pero no. sentía. Pero mi ¿verdad? pensar era diferente en ese rato. O sea, en ese entonces mi pensar era, o sea, yo tengo que, Ser el fuerte. sí, si lo miramos así, sí, o sea, yo tengo que ser el valiente, ¿va? Aquí, y cuando ella llore, o sea, ver de qué forma se levanta, ¿va? Ujú. Pero sí, ya estando yo solito, yo lloraba. Y en ese proceso estoy sobreentendiendo, porque es de ahí de donde veníamos, estoy sobreentendiendo que ustedes todavía no se estaban congregando y por consiguiente no tenían, digamos, una cabeza pastoral. No. Nosotros íbamos a la iglesia, pero así y esporádicamente. O sea, no era que nosotros viniéramos y tomáramos una casa y dijéramos, bueno, aquí estamos y este pastor es nuestro pastor y cualquier cosita, pues con él. Aparte, que por el nivel de iglesia, muy difícilmente íbamos a llegar al pastor. Ujú. Entonces, Muy grande. muy grande. Entonces, íbamos esporádicamente, no había una congregación, digamos, donde nosotros pudiéramos decir, ah, sí, aquí me siento bien, me siento a gusto, me gusta. Bueno, sí, nos gustaba hasta cierto punto, pero no era aquello que llenara algo y que nos hiciera... No se sentían pastoreados No, sí, o no estaban no pastoreados. estaba. no estaba. Es lo que te Es lo decía, que es lo que te decía. falta. O sea, en ese Pero una ratito donde figura. yo me salí de la casa y no tener a dónde ir, no tener a quién llamar, no tener con quién hablar, creo que eso fue... Ahí me di cuenta yo de muchas cosas también. Porque el agarrar camino sin un rumbo y sin tener a alguien con quien venir y decirle, mira, fíjate que tengo un clavo, Y que te ayude más que nada. En lugar- platiquemos o juntémonos, necesito desahogarme. ¿Va? O sea, yo soy muy chillón, aunque no lo parezca. Soy muy chillón estando solo. Ujú. Ya, estando yo solito, no sé, el Señor hizo algo, pero sí, estando yo solito, yo soy muy chido. Yo a veces voy manejando, ahora, pues, o sea, yo voy manejando y me pongo a orar o cualquier cosa y de repente tengo que parar el carro, me pongo a llorar. O sea, ahora creo yo que soy así. Antes Más sensible. antes era muy duro, digamos, aunque sí por ratitos lloraba cuando el momento lo ameritaba. Pero ahora creo que sí soy más chido. Pero ¿qué esperaban ustedes así de su matrimonio cuando se casaron? Ay. ¿Cómo pensaban o qué anhelaban o qué querían que como fuera su matrimonio? Yo esperaba un matrimonio de película cristiana. No de Disney. No, de película cristiana, ¿verdad? En donde el esposo y la esposa oraban juntos, iban a la iglesia juntos, era la santidad andando, andaban en el aire, con ganitas. Sí, no. Es que la expectativa siempre de matrimonio es muy alta, ¿verdad? Ah, sí, demasiado. Y te bajan la nube en un ratito. Pero creo yo que es una expectativa alta desde el punto de vista natural y humano. Y conforme uno tal vez se va ahondando en el tiempo, se va dando cuenta que efectivamente hay muchos momentos, si no es que la mayoría, en donde uno ve la gloria de Dios, ¿verdad? Porque tal vez retomando lo que ustedes decían hace un momento de lo de las pérdidas, también vino la victoria después. Así es. ¿Cómo fue esa parte? Pues Sobrenatural. sí, en un año nuevo del 2017 estábamos en la casa. Me quería decir, Señor, yo no soy quien, me dije, para pedirte esto. Pero si yo pudiera saber qué eran los bebés que perdí, ¿verdad? Si tú lo permites,
muéstrame. Yo no sé si quedé dormida o en la oración el Señor me mostró. Vi una niña colochita y un niño más pequeño de pelo liso. Yo, ay, pero ¿de dónde colocha, verdad? Y nosotros. Ajá. Entonces, mi mamá, mi abuelita, donde iba mi abuelita, ya tenía un grupo de oración, ¿verdad? Y mi mamá las invitó a la casa y me dijo, venite, que van a orar por vos. Eso fue como en los primeros días de enero. Y la cosa es que oraron por mí, pero en esa visión, sueño, lo que Dios me mostró, oí una voz que me dijo, ya no llores más, porque tus hijos me están adorando. Entonces, así quedó. Esa vez que oraron por mí, vino una de las hermanas de la iglesia, mi abuelita oró por mí y me dijo, dice el Señor que no temas volver a quedar embarazada porque no serás avergonzada y que tus hijos tenían un propósito para no estar. Había un propósito para no venir, pero que ellos lo están alabando. Entonces yo dije, pues casi que lo mismo, ¿verdad? Y mi hermano, ¿verdad? Me dijo, mira, yo tenía una palabra para vos desde hace tiempo, pero me dio pena decírtela, pero dice el Señor que ha visto tu corazón y que te va a dar una niña que va a ser risa y felicidad para todos. Y yo, ay, qué felicidad. Y un varón me dijo, ¿verdad? Pero yo dije, pero el varón va a ser un hombre bien. Y eso lo atesoramos y mi pobre Sofi. Nadie, la segunda, ¿verdad? No, la iglesia, ¿no? Pero la segunda de los es varón. Pero realmente el Señor fue tan bueno con nosotros, porque decía el varón, un hombre de bendición. Pero venía Sofi, y la pastora y ya estábamos en luz de vida, y la pastora Ada le dio palabra a Cristian y le dijo, dice el Señor que el bebé que viene es brecha de bendición. Entonces no era el varón, que Dios tuvo misericordia y nos dio una brecha de bendición, ¿verdad? Y así fue como vinieron las dos Fue una después de las dos pérdidas después vinieron de las dos. pérdidas. Les recompensaron Ese esa parte. mismo año, ellas oraron por mí en enero y en abril yo había quedado embarazada de Grisha. Pero con ella también fue bien duro porque yo creo que yo lo miro así, va. El diablo se levantó. Porque Grisha definitivamente traía un propósito. Pero el proceso fue muy duro. Fue bien difícil también con ella. Casi que todo el embarazo Astrid se la pasó suspendida porque Alto riesgo. fue de alto riesgo. Le levantaban la suspensión y regresaba a trabajar. Y a los 2-3 días ya venía ella de regreso porque tenía amenaza, que la niña no sé qué. Entonces fue muy complicado el embarazo de ella. Incluso yo tenía sueños con ella. Yo soñaba cosas feas. Y recuerdo un día que entramos a la casa y yo entré, pero en las mismas entré al cuarto de nosotros. Pero cuando yo entré al cuarto, se me apareció un payaso. Una cara de un payaso hacia arriba. Y se me quedaba bien y se empezaba a reír, se burlaba. Entonces, al principio me daba miedo. Pero en la última vez que se me apareció, fue en el mismo cuarto. Y cuando yo entré, se me volvió a aparecer esa figura así. Y se empezó a burlar y señalaba. Te señalaba. Me señalaba y... A vos. Ajá. Y se reía. Y en esa última ocasión me dijo, vas a quedar avergonzado. Entonces, yo me puse a llorar en ese ratito, me salieron unas lágrimas y le dije, en el nombre de Jesús te vas. Yo no creo en lo que me estás diciendo. Te vas. Pero para todo eso, el proceso del embarazo era de alto riesgo.
Y en ese rato, cuando yo le dije, en el nombre de Jesús te vas. Tuvimos cita con el doctor nos dijo también lo mismo. Y yo recuerdo que le dije al doctor, mire, le dije, si usted me dice que esa niña va a nacer, a mí no me importa gastar. Y no es que a mí me sobrara el dinero, o sea... Y es que esa parte que decís vos es importante porque está una parte de lo que uno cree en su corazón y luego lo que está en la cabeza cuando uno mira la circunstancia alrededor de la realidad que uno está viviendo. Por eso lo que justo decís. Sí, y mira, y yo le decía al doctor eso, o sea, mire, a mí no me importa gastar. Si usted me dice que esa niña va a nacer bien, no me importa. Pero yo lo hacía más como para decirle al diablo, mira, no tenés razón. O sea, ya mucha burla, le decía, o sea, yo dentro de mí, o sea, ya mucha burla. O sea, ya no más. Entonces, sí fue bien complicado todo el embarazo. Se gastó, porque sí se gastó. Cada inyección que les tenían que poner era una inyección cara. Entonces, pero dije yo cuando estábamos en el hospital y ya iban a nacer, ella dije yo, bueno, gracias Señor, le dije yo. Como decías, o sea, y no es que nosotros nos congregáramos así de todos los días. En ese momento todavía no se estaban congregando. No, empezamos a ir a Luz de Vida en septiembre de ese año y Grisha nació en diciembre. Ah, ok. Pero, o sea que cuando ustedes ya tenían, cuando iban a nacer, tenían unos 3, 4 meses de estar yendo. Como 2 meses. 2 meses. Como 2 meses. 2 meses de estar yendo. Y pues todavía alcanzaron la cobertura. Sí. Y todavía... porque la acechanza del enemigo era constante. Sí. Era quitarles lo que el Señor les había dado, ¿verdad? Y prometió, porque también prometió que iba a ser tan conocida como lo fue Sara, ¿verdad? Entonces decía la pastorada, no es un reconocimiento humano, sino conocida por la fe. O sea, iba a ser una niña, una mujer de fe, ¿verdad? Que de hecho, tal vez como para hacer un medio paréntesis, al final de cuentas, es esto que estamos haciendo aquí es precisamente eso, es reconocimiento. ¿Por qué? Porque se da a conocer la obra que Dios está haciendo. Definitivamente. Mira, de verdad que cuando ella nació yo lloré de la emoción, de la alegría, porque dije yo, bueno, al principio dije yo, bueno, el doctor tuvo razón. O sea, el doctor me prometió algo, dije yo todavía sí, ¿verdad? Y me lo cumplió. O sea, ese fue mi pensamiento en ese ratito. Pero cambié mi pensamiento porque no me dejó entrar cuando ella nació. Y habíamos hecho un trato. O sea, yo iba a entrar cuando ella, o sea, para ver el nacimiento de ella. Ajá. Pero mi pensamiento cambió cuando él salió a decirme que ella había nacido. Entonces dije, ya no era un buen doctor, dije. Entonces dije yo, salí y me fui a la salita de espera, porque yo estaba parado en la puerta esperando a que él me saliera a llamar para entrar, ¿va? Y porque él me dijo, mire, quédese aquí parado, yo lo voy a salir a llamar para que se vaya a cambiar y entre conmigo a la sala. Entonces yo así todo obediente, yo parado ahí en la puerta. Pero resulta que cuando él salió ya no fue para decirme que entrara, sino fue para salirme a decir que ella había nacido. Entonces, lo que te decía, mi pensamiento cambió, me quité de la puerta ya enojado y me fui a sentar a la salita de espera. Y después dije, oh Señor, no, definitivamente esto es tuyo, o sea, gracias. Y ahí sí lloré en ese rato. Te quebrantó el corazón el Señor, porque lo reconociste a Él. En ese rato dije, oh Señor, gracias. Porque esto, pues definitivamente fue tuyo, le dije, y no fue del doctor. Fue nada más un instrumento. Pero sí, tampoco te voy a decir que me puse a llorar ahí a mares, porque a cada ratito pasaban las enfermeras y pasaba gente. Entonces solo fue un ratito en el que yo dije, Señor, gracias. Y en ese ratito lloré. Y de ahí se me pasó.
sea, de ahí todo volvió a la normalidad, digamos. Qué bueno. Entonces, pero sí, hemos tenido ataques del diablo en ese sentido. Porque yo no veía normal que se me apareciera ese payaso. Porque no era un payaso normal, o sea, no era así que se... No era Krusty. No, era... Ni No, Ronald incluso McDonald. la cara del payaso a mí me daba miedo, porque incluso hasta tenía como los, ajá, así como dientes filosos, no sé, como colmillos, y la cara pintada así bien fea, y se me aparecía casi que todas las noches. Sí, yo fue, de repente, sí fue una acechanza sí, constante. yo de repente estaba dormido y donde me despertaba lo que miraba era la cara así enfrente y jajaja, y se reía y me señalaba. Y había ya un par de veces tal vez que ya no me señalaba a mí, sino que la señalaba a ella, se diga. Entonces, en esos momentos a mí me daba miedo, y más cuando me agarraba dormido. Ahí sí me asustaba. Y yo no he sido mucho de tener miedo, pero en esos ratitos sí me asustaba, pero ya en la última dije, no, ¿qué? Y el Y- proceso, Astrid, ahí de esos 9 meses, de previo a que ese precedente de las pérdidas, obviamente ustedes como mujeres no lo manejan de la misma forma que uno. ¿Cómo fue en esos 9 meses de ese embarazo complicado? Pues la verdad, no me la quiero llevar de muy super wow, De salsa. pero de muy delsa. Pero como Timoteo, ¿verdad? Aprendió de su abuelita y su mamá. Y mi abuelita era una mujer de fe. Y yo le quería al Señor esa promesa. Y yo decía, no, yo lo voy a ver. De mi abuelita, pues aprendí eso, ¿verdad? Que si Dios prometió, Dios lo cumple. Y entonces, pues iba y venía por mí. Yo mejor si no iba a trabajar, nada. Pero no tuve miedo, la verdad. Le creí al Señor por eso. Como les digo, no es porque yo me las quiera llevar de más o que lo asumí mejor, pero sí le creí al Señor por esa promesa, porque ya había cumplido el yo haber quedado embarazada, ¿verdad? Y ya habían pasado, decía, pues con el segundo bebé, el saquito estaba alargado y el doctor decía, no se preocupen, no pasa nada. Pero ya sabíamos que sí, ¿verdad? Le oímos el corazón y todo, y a los 8 días ya no está. Con Grisha, pues, o con Sofi creo que fue también que la doctora nos dijo, es una buena siembra porque el saquito está totalmente redondo, ¿verdad? ¿Y quién puede hacer esas perfecciones? Solo Dios, ¿verdad? Y cuando, pues con lo de Grisha no tuve miedo, la verdad, le creí al Señor en todo momento. Creo que esto pues era para fortalecer la fe de Cristian, tal vez, ¿verdad? Porque sí, Dios me dio paz en el proceso. No, y era lo que hablamos hace un ratito, o sea, el problema en todo ese proceso, en todo ese tiempo, digamos, era que no había con quién acudir. O sea, no había a quién hablarle. Sí, no había quien hablarle y hacerle Quiero hacerle la chillona. hacerle ver nuestros sentidos, o sea, emociones, cosas, aunque hasta la fecha tampoco. O sea, ahorita tenemos No, sí tenemos, cobertura, pastor. no, ahorita tenemos cobertura, pero tampoco es que vayamos corriendo nosotros y... Sí, pues no es, Porque ya aprendimos. Exacto. no es porque me duele. Incluso- Yo creo que en el almuerzo decíamos, "Ay, no es porque me duele ahorita la uña y ahorita ya vengo a quejarme. Pero No, perdimos, la verdad. incluso sí lo pensamos, porque ya después... ¿Cómo ya fue este proceso que llegaron ahí con los pastores ahora? fue por una invitación para un aniversario. Pero Yo sí, insisto que fue para un Para el aniversario. aniversario. ¿Y usted? No, yo digo que no. Pero sí, fue una actividad que nos invitaron y ahí nos quedamos. No es tampoco así como que, ay, aquí nos quedamos, porque sí estuvimos yendo un domingo sí, 5 no. Pero Seguíamos nosotros. en la misma, en la Tambaleando. misma. No agarramos la onda. Hasta que un día empezamos a hablar. Y nosotros dos. Empezamos, íbamos a... porque en todo ese proceso nos cambiamos de iglesia. Íbamos... Ahí ya estaban las dos nenas todavía, no solo No, Grisha. ahí solo estaba iglesia. Pero en todo ese proceso nos cambiamos de iglesia, empezamos a ir a otro lado.
Pero cuando nació Grisha, ya no íbamos tampoco a ese lado. Porque dijimos, muy lejos, tenemos que sacar a la nena muy temprano, se nos va a enfermar, entonces evitemos, mejor ya no la saquemos. Entonces, pero como todo lo hace Dios definitivamente, dejamos de ir a este lado y empezamos a ir aquí. Aunque aquí tampoco era tan frecuente, porque como dice Astrid, o sea, íbamos un domingo, dejábamos de ir 2, 3, y ahí aparecíamos otra vez, y de ahí otra vez llegábamos. Pero ya conforme ella fue creciendo, entonces ya empezamos a ser como que un poco más constantes. Ya íbamos más seguido. Entonces dijimos, bueno, definitivamente ya al otro lado. No, Ya pero no habíamos vamos. platicado de irnos de Luz de Vida. Platicamos nosotros dos. Pero eso fue Y mucho esa. después. Ajá, De ya no irse, de de ya no, irnos. de irnos. De retirarse. Ajá. Y entonces ese día la pastora le dijo a Cristian. Nosotros platicamos y dijimos, bueno, pasamos como 8 días tal vez, más. De malagradecidos, nosotros nos Ajá. queríamos ir. Pasamos más de 8 días tal vez. Mira, ¿qué hacemos? Mira, que no sé qué. Mira, que no me gusta. No, mira, así nosotros. ¿No sabes qué? Dijimos, oremos. Orémosle al Señor y que el Señor nos diga qué hacer. Y bueno, estuvimos orando casi una semana tal vez. Bueno, una semana. Oramos. Y dijimos, este es el último domingo que vamos. Ni recibimos respuesta de Dios. Porque el nosotros. Señor no nos respondió, o sea, no nos respondió, entonces vamos y a decir adiós, ¿va? Llegamos, todo normal, empezó el culto. Solo ahí, antes, en ese tiempo, ¿cuánto tiempo tenían más o menos de estarse congregando ya? Como un año, no teníamos mucho. No, no teníamos mucho. Ajá. No, tal vez un poquito más de un año, tal vez un poquito más, porque nos cambiamos de lugar, o sea, la iglesia se cambió de lugar. La iglesia empezó a crecer, ya no cabíamos donde estábamos y nos movimos para otro lado. Entonces, cuando nos movimos para el otro lado, ya era un poco más grande, entonces ya ahí empezaron los clavos para nosotros, ¿no? Porque empezaron a ver muchas cosas. Bueno, eso fue el último. Va. La cosa es que, Esto no lo digas. no, o sea, empezamos a, nosotros, pues, Este domingo era el último. y ese domingo era el último que llegaba. Y como el Señor no nos contestó, entonces, bueno, vamos a llegar a despedirnos, ¿no? Pasó todo el culto normal. Ya al final, y nosotros así como que nos mirábamos, ¿no? El Señor no dice nada. Ya en lo último, el Señor vino y se subió la pastora, empezó a ministrar ella. Y nosotros ahí así como que, bueno, no dijo nada el Señor, ¿va? Cuando de repente la pastora estando ahí arriba, nos llama a los dos. Y nos dijo que pasáramos al frente. Entonces cuando pasamos al frente vino y nos dijo, dice el Señor, dijo, desde que ella... Pero así, así. Sí. Así Sí, lo directo, agarraron, así directo, muy porque directo. nosotros no habíamos pasado al frente y cuando ella estaba ministrando, ella vino y dijo, fulano, pasen al frente. Entonces éramos nosotros cabal, entonces nosotros pasamos al frente. Y cuando nosotros pasamos al frente nos dijo, así sin tanta vuelta, dice el Señor, dijo, que este es el lugar en el que Él los ha plantado. Y nos dijo otro montón de cositas más, no me recuerdo exactamente qué más fue lo que nos dijo, pero lo que sí se me quedó grabado fue, este es el lugar en el que el Señor los plantó. Y nos pusimos a llorar, porque definitivamente el Señor estaba esperando hasta lo último para decirnos, ahí, o sea, ahí. Hasta la piel se me puso chinita ahorita. Entonces, la verdad, de ahí para la fecha, 17 años vamos a cumplir estar en la iglesia. Ujú. Sí, lo que veo yo es que el Señor ha obrado con ustedes de forma sobrenatural. O sea, haciendo cosas así que no son normales. No son normales. mira, y en el camino, como te decía hace un rato, en el camino, pues definitivamente han habido problemas. Siguen habiendo problemas, tal vez ya no de la magnitud en la que lo eran al principio, tal vez. Sí siguieron habiendo problemas, pero ya no era de salir corriendo.
O sea, ya no era de venir, abrir la puerta y me voy y salgo corriendo. O sea, ya no fue eso. Sino que ya esa parte ya era así de, mira, llamemos al pastor. Mira, voy a llamar al pastor y le voy a contar y que ore, o sea, que ore por nosotros. Ya como que cubiertos, como que ya se sentían más- Se llenó una necesidad que hubo durante mucho tiempo que nosotros quizá no sabíamos que estaba. No la identificaban. Tal vez viéndolo de esa forma sí, porque fue totalmente diferente a como pasó la primera vez. Sí, de agarro mis cosas y me voy y agarro para donde sea. O sea, ya después ya no fue así. O sea, ya después ya era de, mira, voy a llamar al pastor. Sí, pobrecito. O mira, hablemos con el pastor. Con los pastores, porque era con los dos, ¿verdad? Ajá, entonces estuvimos sentados con ellos un par de veces. Nos regañaron, nos jalaron las orejas. Pero era totalmente diferente. Ahora, mira, eso que decís que es bien interesante porque esa parte que nos regañaron, yo creo que no necesariamente todos los que son hijos o todos los que se congregan, tienen la capacidad de asimilar esa parte. Tienen ese privilegio. Sí, sí. Y es que al final de cuentas, recordate que la Biblia lo que nos enseña es que el padre que ama al hijo lo corrige, ¿verdad? Corregir. Entonces, ¿cómo fue esa parte de ustedes de venir, digamos, de que en algún momento no, si eran cristianos, iban de vez en cuando, se comienza a congregar, comienzan a ver la gloria de Dios, nacen las nenas, pero en algún punto ustedes comienzan a tener esa relación ya con sus pastores, pero llega esa parte en donde le dicen a uno las cosas que uno no quiere que le digan. Sí, porque primero mi error, antes de ministrarnos con ellos, era ministrarme con mi hijo, ¿verdad? Error muy grande. Y muchas mamás eso hacen, ¿verdad? Ministrarse con los hijos. Tu papá aquí, es que Cristian. Y como que fui haciendo en el corazón de mi hijo un dolor, porque era, Compartido. no, un dolor compartido, no, sino que él quedaba herido. A mí se me pasaba, porque a mí era el enojo. Pero quedaba como Cristian es el malo de la película. Sí, porque él está Me está lastimando. maltratando, lastimando a mi mamá, ¿verdad? Mm. Y eso Qué fue difícil. algo, sí, es bien duro y reconocerlo más. Es más triste para uno de mamá reconocer que sembró algo en el corazón del hijo que nunca tuvo que haber sembrado. Y que muchas veces esas heridas son irreversibles si no se busca al Señor, ¿verdad? Si no hay una sanidad, ¿verdad? Y sí, por mucho tiempo, pues mi hijo estuvo herido en contra de Cristian. Y ya después dejarlo, empezaba él, ¿verdad? Pero realmente la responsable de que él sintiera eso había sido yo, ¿verdad? Entonces ya el daño, ¿cómo lo revertía? ¿Verdad? Y todo eso fue a consecuencia precisamente de no tener una cobertura pastoral. Así es. Ujú. Así es. Y entonces, ¿cómo fue esa parte, esa transición entre ahorita hago lo que yo quiero, por ejemplo, y ahora que ya le cuento a alguien mis problemas, Dimos consejo. ajá. ¿Sí? Aprendimos a seguir con eso. Ajá. No, mira, también fue complicado. Porque es algo así como que, mira, no te mandas solo. Como con los papás, ¿va? O sea, estás pequeño y mientras estés en mi casa vas a obedecer las reglas, vas a obedecer las normas. O sea, es tener una casa y venir y respetar esa casa. Entonces, pero antes no había una casa que respetar. O sea, antes yo tomaba mis decisiones y hacía lo que a mí se me daba la gana, si lo miramos así. Como te decía, o sea, esto de abrir la puerta y salir y agarrar camino, o sea, ¿quién me va a decir algo? Nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Pero el no tener un rumbo, no tener hacia dónde ir, era lo que también te hacía pensar muchas veces. Ya el tener una cobertura, ya el tener a alguien con quien venir y decirle, mire, pastor,
mire, pastor, fíjese que tal y tal cosa. O sea, ya era como que estuvieras regresando a tu casa o regresando a casa y ya tenés normas, o sea, ya tenés que seguir reglas, o sea, ya tenés que buscar a alguien, ya tenés a alguien a quien buscar, mejor dicho, cambiando las palabras. Ya tenés a alguien a quien buscar y decirle, me siento mal, me está pasando esto, o estamos pasando esto, tenemos problemas con esto. O sea, ya tenés cómo desahogarte, ya no estás llevando la carga solito, ya le estás tirando la carga al pastor. No, entonces, ya, mire, ¿qué haces? no, entonces ya el tener eso y que vengan y que te regañen, también no es regaño, que no es regaño. O sea, es una corrección con, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Con amor, Sí, o sea, pero consejo. un consejo. Ajá, o sea, tener no regaño, sino una corrección con consejo. O sea, ya uno lo toma de una manera diferente. O sea, ya no es, como te decía, ya no es de salir corriendo para cualquier lado, sino que ya venir y decir, ya, o sea, ya tengo con quién hablar. Creo que es importante esta consejería, ¿verdad? De tener unos pastores que los aconsejen en cualquier necesidad que uno tenga, porque no es lo mismo, o sea, si voy a, como ustedes decían, sí vamos a la iglesia, pero no hay quien nos ministre, no hay con quien hablar, no hay con quien platicar lo que nos pasa. Y yo creo que esto es lo que le ha pasado a muchos matrimonios, ¿verdad? Que se han separado, que se han divorciado, porque no buscan ayuda, porque sus pastores, que No hay como son pastor. muchos, no hay Ajá. pastores que aconsejen. O sea, no hay ayuda que busquen o que necesiten. Yo creo que el trabajo pastoral se da más fuera de la iglesia. Creo que es más cansado el trabajo pastoral fuera de la iglesia. Porque es 1 a 1. Porque es uno a uno y lastimosamente o tristemente, no sé cuál sería la palabra ahí, nosotros no lo hacemos. Porque muchas veces lo que hacemos es contar las cosas buenas. Contar que nos fue bien o contar que estamos bien. Pero no sé cuál sería ahí el motivo. Tal vez del machismo, no sé, pudiera ser. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿verdad? Que las mujeres creo que son más abiertas, son más expresivas. Y para uno de hombre, todas las cosas van bien siempre. Regularmente Yo sí, en una ocasión le decía a Astrid, tenés razón. mira, pues le decía yo, lo que pasa es que no es lo mismo que yo esté haciendo las cosas y que yo vea lo que estoy haciendo a que tú veas cómo lo estoy haciendo. Muchas veces nosotros necesitamos de alguien que nos diga, mira, lo que estás haciendo está mal hecho. Pero para nosotros, si nadie nos lo dice, lo estamos haciendo bien. Sí, me dijo ella. Entonces ahí se empezó, Estás mal en eso. ahí se armó el pleito otra vez, ¿va? Porque me dijo, sí, pero es que yo no tengo por qué estarte diciendo las cosas y que no sé. Pero es que no se trata de estarlas diciendo, sino simplemente, mira, estás haciendo mal. O mira, las cosas no son así. Pero, como le decía yo a ella, según nosotros o según yo lo estoy haciendo bien. O sea, lo que yo estoy haciendo está bien porque no hay reclamos, o sea, no hay nada o alguien que venga y te diga, mira, esto está mal. Sí, otra de las cosas tal vez que nos afectó también es que tomé un papel dentro del matrimonio que no me correspondía. Con lo económico, ¿verdad? Porque llegó un momento en que yo ganaba más, entonces él decía, no tengo problema, no te preocupes, yo lo doy, yo lo pago y no necesito. Y, o sea, no le di su lugar primero como cabeza, proveedor, sino que decía, yo puedo, yo lo hago, yo puedo sola. Yo facturo. Yo facturo. Yo facturo. Ajá, entonces hubo un desorden también ahí, ¿verdad? Hubo un desorden dentro del matrimonio y fue lo que provocó también, decía la pastora, ¿verdad? Porque hablábamos, uno ve el otro matrimonio y no el de uno, ¿verdad? Y que decía, no, que tal vez esta patoja está herida porque el esposo hace estos comentarios, porque no la valoró en esto. Entonces decía la pastora, a veces como matrimonio, ¿verdad?
el esposo hiere y no se da cuenta, pero la esposa también hiere. Y tal vez en algún momento lo hice sentir denigrado por esa actitud que yo tenía arrogante, si lo quieren ver así, ¿verdad? Como vos no podés, yo lo hago. Como vos no sos suficiente, en pocas palabras, porque nunca se lo dije, pero tal vez así lo hice sentir en algún momento. No sos suficiente proveedor, yo sí lo voy a hacer y aquí está el dinero y aquí está. Pero, ay, sí, eso fue un proceso para mí de Dios porque me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y me tocó depender de Él y de lo que Él me podía dar. Ay, eso fue para mí, sí, fue para mí bien, bien difícil, pero entendí que si no era de esa forma, no había un orden. Claro que Dios ya después me proveyó un trabajo y yo sé que fue Él el que me abrió puertas, pero sí lo tenía que reconocer a Él como la cabeza y el proveedor. Fue un proceso, entonces, el que tuvo que haber pasado ahí para llegar al punto ese. Sí. Porque al final de cuentas, ya hoy que estamos en este tiempo, llegar al punto ya del reconocimiento de lo que tal vez uno pudo haber hecho mal, quiere decir que uno sí ya avanzó dentro, digamos, la relación matrimonial que se ha tenido. Porque no es fácil venir a decir, en este tiempo, decir, miren, yo me equivoqué en esto, ¿verdad? Porque no estamos hablando de hace 5 o 10 años atrás, en donde decimos, no, yo proveo, yo miro cómo me las espanto, como dicen regularmente, sino que se tuvo que haber pasado ese proceso para llegar a este punto, a donde decir, no, ahora veo yo que tenía ese tipo de dificultad y que eso estaba atentando en contra del matrimonio. Y que eso es prácticamente algunas de las cosas que muchos matrimonios no ven, que pareciera normal, que vivirlo de esa forma. Tal vez cambiando un poco la temática, ¿cómo ha sido la parte esa yo con Cristian he hablado en varias ocasiones, bromeamos y bromeamos de varias cosas, pero hay una parte de un llamado, porque por ejemplo yo veo a la luz de la Biblia que, por ejemplo, no es lo mismo, lo voy a poner así, ustedes comenzaron siendo un poquito itinerantes, como muchos lo hicimos, itinerantes dentro de los caminos del Señor, pero llega un momento en donde Dios comienza a hacer algunas cosas, uno comienza a darse cuenta, las comienza a ver, las comienza a creer, y pasa de ser un oyente a ser un creyente, al estarse congregando, estar siendo ya discípulos, y al estar ya más cerca dentro del trabajo de la obra, no porque le obliguen a uno, sino porque uno ya siente que tiene el deseo y hay una especie de necesidad interna que le dice a uno, tenés que hacer tal cosa. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, en la vida de ustedes de llegar y qué les ha dicho el Señor? La verdad, no sé ni en qué momento se han dado las cosas. No sé en qué momento nos pusimos a servir o llegar a ser servidores. Lo que sí tengo bien presente fue que cuando empezamos a ser un poquito más constantes, recuerdo que en esa ocasión fue un domingo, el pastor nos llamó y nos dijo que lo apoyáramos. En ese entonces, se pagaba la renta de la casita donde estábamos, pero en ese entonces él nos llamó y habló con nosotros que si nosotros queríamos apoyarlo para llevar el control de las ofrendas y poder tenerlo para ir sacando de ahí para ir pagando la renta. Ahí recuerdo yo que fue donde empezó y de ahí no paró. Pero el corazón de ustedes estaba dispuesto a servir. Mi corazón siempre ha estado dispuesto. Sí, está dispuesto. Yo nunca, para ciertas cositas. Para ciertas cositas sí, a veces le digo, Señor, todavía no, Señor, no. Pero sí, a la mayoría, al 98% le he dicho, aquí estoy. O sea, ha sido... A mí me molestan porque dicen, a mí el Señor no me ha dicho,
No lo has querido. ¿O no? Vos estás como Samuel. No, no, ¿cómo se llama? Elí. Sí, Elí, ¿verdad? No, ¿quién era el que le dicen Samuel? Samuel, el hijo de Ana. Sí, Samuel. Ajá. Que le estaban hablando y A mí el solo señor, él no nunca- entendía. el señor no me ha dicho, vas a ser pastor, todavía no me ha dicho. Ahí, A pero mí ya directamente. ya quiere escuchar la voz. El A ver, señor, pero yo- el señor me ha hablado otras cosas, pero Pero ya se lo dijeron a alguien más, te cuento. no, seguidito me lo dice el pastor y la pastora. No, pero sí, ahí creo que ahí fue donde empezó el compromiso ya a servir, digamos, porque yo creo que ese ya era un servicio. Ujú. Ahora, ¿cómo nos fuimos involucrando en todo lo demás? Ay, yo no, la verdad no me he dado cuenta en qué momento nos hemos ido metiendo, nos han ido jalando. Has dejado que O sea, el río de Dios sea el que los lleve. Mi corazón está dispuesto. Entonces, no he sentido, digámoslo así, los cambios bruscos, sino que todo se ha ido dando. Entonces, como decís, o sea, me he dejado llevar. No, aparte que también el reconocimiento de autoridad, hemos tenido eso en nosotros, inculcarles a nuestras hijas, ¿verdad? El reconocimiento de la autoridad de la iglesia, ¿verdad? El reconocimiento de la fidelidad a nuestros pastores, el reconocimiento, el amor, el reconocer lo que ellos han dado también por nosotros, porque no, su tiempo, su cariño, sus oraciones, su apoyo y todo eso pues nos ha hecho más que estar ahí cimentados. Hay un llamado pastoral, sí, hay un llamado pastoral, pero vamos a tener Cuéntenos que un hacer poquito más de eso. maletas. Cuéntanos un poquito más de eso maletas, porque a ver yo veo que solo si usted lo agarra cree la más. iglesia, Es que nos quieren mandar muy lejos. Yo no Sí. quiero viajar tanto lejos. no quiere viajar. No, y es que ¿saben No, por qué les Dios. preguntaba eso? Porque es que lo que veo es, por ejemplo, cómo Dios va obrando y va haciendo un proceso, porque hay muchas personas que de repente, por ejemplo, quieren que las cosas sean ya. Y tiene que ser de inmediato, y yo ya quiero, o ministerio, quiero que Dios me restaure mi matrimonio, o quiero esto. Pero digamos, hablando con ustedes, de cómo comenzó, digamos, su relación sentimental, afectiva y que llevó al matrimonio y cómo va hasta este tiempo, pues vemos que ha sido Dios el que ha ido obrando y ha ido poniendo las piezas en el lugar en donde va correspondiendo, pero que no queda solamente allí, sino que va avanzando y por eso es que yo lo llevaba a esa parte, porque yo sé que ahí hay algunas cosas adicionales que en algún momento viene a ser una especie también como de temor y decir, ay, mejor no, pero sí, pero yo sí quiero, pero Yo sí quiero, pero yo sí quiero. Yo no he dicho nunca no quiero. no, Yo lo nunca he que dicho él que dice, lo que Cristian dice a veces es el compromiso de las almas, ¿verdad? Ujú. Que no es Es muy solo, grande. que no es solo de Muy yo grande. lo hago y yo, ¿verdad? Sí. Agarro el título, sino que el compromiso de que son almas las que el Señor entrega y que uno tiene que procurar que esas almas lleguen a Cristo, ¿verdad? Todas, si se pudiera. Y sí, pues Dios pues ha ido, como dice Juan José, haciendo todo, ¿verdad? Porque ahorita pues Grisha y Sofi están dentro. Ahorita Sofi va a empezar la alabanza, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, Dios la está preparando para cuando nosotros tengamos, cuando tenemos- Cristian la- acepte el la- llamado. la vamos a sacar de la alabanza. Grisha, pues las dos están en danza. Desde que tenían 3 años, una 6 y la otra 3. Grisha, pues ahorita empezó con el Ministerio de Niños. Entonces, yo lo veo así. Mi
yo lo veo así, ¿verdad? Ellas se están preparando, Dios las está preparando para apoyarnos en esto, ¿verdad? Cuando Él se decía. Cuando Él ¿Qué, se qué decide. pensamientos hay, por ejemplo? Porque mira, por lo que vos me decís acerca de que se han ido dando las cosas y cuándo comenzó y cómo han ido como que acrecentándose y que no vienen, pero por ejemplo, cuando hay algún pensamiento de estos de que pudiese ser, ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué es lo que pasa? O en la mente o en el corazón, ¿Qué pasa? como expectativa, digo yo. Mira, ¿qué pasa? No, no te puedo decir qué pasa. Lo que sí sé es lo que siento. Y lo que siento es miedo, digo. Eso sí. Y es que, mira, ves, yo lo que he dicho y lo he repetido muchas veces, lo que pasa es que no es nomás, o sea, Exacto. así, como yo me sentí en un momento, digamos, sin, sin un pastor, o sea, es una gran responsabilidad. El, el tener gente a cargo. Nosotros platicamos con los pastores de nosotros, platicamos muchas veces y nos damos cuenta, o sea, yo soy muy analista, muy analítico, pero yo en ciertas cosas, y yo analizo todo, aunque no lo pareciera, yo analizo mucho. Y me doy cuenta del trabajo, y era lo que te decía hace un rato, que el trabajo pastoral no es en la iglesia, o sea, el trabajo pastoral es fuera de la iglesia. Y el trabajo más duro es fuera. Y cuando tenemos la oportunidad de juntarnos con ellos y, y de repente él nos dice que visitó a una familia, que visitó a otra familia y después otra familia. Y cuando venimos a sacar cuentas resulta que Todo el fueron día. 6 familias, por ejemplo, en un día. O sea, es un compromiso grande. Y como él nos ha dicho en varias ocasiones, o sea, no es venir y darte un consejo mío, o sea, no es venir y decirte, el Señor a mí me ayudó con esto, sino que es venir y decir, o sea, Es lo que hermano, dijo Dios. hermano, o sea, el Señor lo que Presentar a dice es Dios. que usted haga esto, o sea, darle el consejo de Dios. Entonces, tal vez el dar el consejo de Dios no es a lo que yo le tengo miedo, porque yo me he dado cuenta y muchas veces el Señor me ha hablado y me ha dicho cosas y orando por alguien más, el Señor me ha dicho, me ha puesto a orar por ciertas cosas. O sea, tal vez eso no es a lo que le tenga temor, sino que, o sea, es al compromiso con la gente, creería yo. O sea, si me cuesta con mis hijas, digo yo, ¿cómo va a ser con la gente que no es mi familia, que no es parte mía? O sea, ¿cómo va a ser ese rol, va? Entonces, como te digo, ya, A lo desconocido. y ponerle, nos juntamos con los pastores a veces en la noche y ya llega el cansado, porque como te decía, se juntó o estuvo ministrando gente. Entonces, digo yo, Yo creo que esta parte también se ha ido perdiendo, ¿verdad? Que los pastores vayan y visiten la obra allá afuera porque no. yo creo que ya el pastor lo que hace es delegar, o sea, ya no quiere hacer su trabajo normal. Ya lo que hace es que manda gente. Entonces, Gerente, se volvió gerente. entonces manda Frente de gente la obra. para cómo se ama y a veces la gente que manda no está en la capacidad de hacerlo. Entonces creo que en lugar Porque no son llamados. en lugar de ayudar o de restaurar, lo que va a hacer es echarse al plato a la gente. Entonces, en eso es lo que de verdad yo me pongo a pensar, En esa responsabilidad. en las responsabilidades. O sea, ya no va a ser solo mi familia la que voy a dar cuenta, sino que ya es más gente. Ya. Y ya como para ir cerrando, porque creo que ya se nos está yendo el tiempo. En general, ustedes, ¿cómo dirían ustedes que ha sido su matrimonio hasta ahorita? Hasta el día de hoy que estamos grabando, en el que Sí, sería el marzo. Señor cómo los ha ido llamando. Bueno, se ha notado, ¿verdad? Cómo el Señor los ha ido llamando. Ah, sí, un proceso de sanidad, empezando por ahí, ¿verdad? Porque ahí sí que tanto he herido yo a Cristian con mis actitudes, con palabras, como él a mí, de perdón, de sanidad. Hablaba hace un rato, hermana Marina,
del olvido, ¿verdad? De que cuando uno perdona, también tiene que olvidar. Pues si recuerda, va a ser para glorificar a Dios, de donde Dios lo sacó a uno, o qué hizo Dios en el matrimonio de uno, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso y donde Dios pues nos ha respaldado. Él ha sido nuestro papá, nuestro proveedor. Él, pues, en todas las circunstancias difíciles de nuestra vida, Él ha estado ahí con nosotros y hasta el día de hoy sé que Él es el que nos ha sostenido, ¿verdad? Nos puso una familia espiritual también que nos respalda, porque muchas veces, en alguna ocasión, yo decía, porque uno habla de la familia de él y la mía, ¿verdad? Pero también al tener una familia espiritual, porque no solo son los pastores, sino que es toda una congregación, una familia espiritual que nos ha apoyado y Dios ha tenido misericordia con eso, con nosotros, ¿verdad? Para cerrar. Sí. Así. Sí. No, yo que era lo que, mira, pues, como en resumen, ¿verdad? Era lo que te decía hace un ratito. El no tener hacia dónde ir cuando estás en una situación difícil y te tiras a la nada. Creo que es el peor error que podemos tener, sabiendo que hay un Dios, sabiendo que hay alguien a quien podemos acudir. Pero cuando ya tenés un techo, tenés una casa espiritual, como decía Astrid, la verdad no te dan ganas de salir corriendo, porque sabes que en el momento en el que más lo necesites, ahí van a estar. Y es lo que nosotros hemos logrado entender. Si lo miramos así, hemos logrado entender eso, esa parte del proceso en el que el Señor nos ha llevado. Hemos logrado madurar tal vez hasta cierto punto, porque los problemas siguen habiendo. O sea, hay diferencias, pero hablaba el apóstol, ¿verdad? Y decía, el saber ceder, creo que también es parte de la madurez. Y Astrid decía algo también, pero creo que ahí lo más importante es venir y agregarle una frasecita más, y es el saber reconocer autoridad. Porque cuando uno está en su casa, uno sabe que tiene un papá y tiene una mamá. Y no puede pasarse de ahí. O sea, hay un respeto hacia el papá y hacia la mamá. Y cuando estás en una casa espiritual, tenés una cobertura espiritual, tenés un papá espiritual, una mamá espiritual, o sea, sabes que tienes que respetar. Entonces, cuando te sometes al consejo, cuando te sometes a esa autoridad, aprendes a que hay alguien a quien puedes acudir. Y definitivamente cuando Dios nos mete a los procesos, es para que nosotros aprendamos a reconocer que hay una autoridad. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto, o sea, el tiempo en el que ellos iban a estar era un tiempo corto, pero como no reconocían tampoco la autoridad de Moisés, la rebelión que tuvo el pueblo, o sea, todo ese proceso que tuvieron ellos fue por no reconocer autoridad, o sea, por creerse tal vez más, me imagino yo, no sé. Entonces, alargaron su proceso. Y muchas veces eso nos pasa. El no reconocer nuestra autoridad nos alarga también los procesos. Y creo que la madurez también tiene mucho que ver ahí. No, y como decía la pastora Ada, ¿verdad? Yo en las iglesias que estuve, sacaba lo bueno, absorbía, aprendía. De lo que ella aprendió, dio. Entonces, de lo que nosotros hemos aprendido con ellos, también ahora podemos decir, podemos dar, ¿verdad? Podemos dar a otras personas que están, pues, atravesando procesos que nosotros ya pasamos y donde Dios nos sacó. Lo que ellos nos aconsejaron, ponerlo también, pues, como consejo, en práctica. Ahora ya puedo decir, ya tengo un pastor, entonces cuando tienen problemas les puedo decir, vayan con el pastor.
Gloria a Dios. Ya aprendí eso. Aprendí a Gloria. decirles, vayan con el pastor. Allá lleven sus quejas. No, Sí, quiero rescatar un par de cosas. Una frase que me gustó que dijiste mucho, el saber uno que no tiene a dónde ir. Esa parte creo que es importante. Saber que uno sí tiene a dónde ir. Y que si hay matrimonios que por alguna razón no tienen a dónde ir, Jesús los está esperando Así con es. los brazos abiertos. Y todavía hay pastores, todavía hay pastores, todavía hay hombres de Dios que se están levantando, todavía hay hombres de Dios que están predicando, todavía hay hombres de Dios que están ocupados, Preocupados. ocupados y preocupados en la obra. No sé, mami, para cerrar, ¿qué? ¿Algo más? pues, solo decir que Dios ha sido bueno y creo que lo ha dado a conocer en toda su vida de matrimonios, como Él los ha ido respaldando y como dice su palabra en Josué 24:15, va, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. Y sabemos que su casa va adelante Jehová y detrás van a ustedes, entonces es una bendición. Y reconocer, ¿verdad?, que tenemos a dónde ir, tenemos quien nos cubre y tenemos a nuestra casa, tanto nuestra casa espiritual como nuestra cobertura. Y qué bendición que nos hayan acompañado, de veras, que también nosotros aprendimos un montón, que también tenemos cosas que hablar, pero vean que el Señor los bendiga. Y muchas gracias por Gracias abrir, estar acá y abrir nuestro corazón. abrir sus todas corazones. Ya vieron que se fue más de palabras y 1 hora y todo. cuarto tenemos de hablar. Entonces, que Dios los bendiga. Pues hasta la próxima, donde ahí tengo una cámara aquí. Hasta la próxima. Despídanse por ahí a las cámaras, a la de medio allá. Y Nos miramos a la pues nos próxima. miramos en la próxima. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. 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 Hermanos, bendiciones, feliz noche y